Un saludo a todos, especialmente a la Iglesia Cristo Rey y a cada uno de los amigos que está escuchando este mensaje, esta palabra que con mucho amor estamos enviando. Te diré algo, el tema de hoy es cambia tu mentalidad. Dios te invita a que cambies tu mentalidad para que recibas tu milagro. La palabra del Señor en Lucas 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y así él hizo que su mano fuese restaurada. Gloria a la palabra del Señor. Yo quiero decirte que lo que tú necesitas ya está hecho en Jesús. A veces lo que necesitamos es entender cómo Dios obra. La palabra dice que Dios dijo: sea hecha la luz, y fue la luz. Y la palabra también dice que Jesús dijo que fuese la mano restaurada, y la mano fue restaurada. Entonces todo lo que necesito es una palabra de Dios en la que yo crea, para que Dios pueda obrar el milagro en mi vida. Él no necesitó de un médico, él no necesitó medicinas. Él recibió una palabra de Jesucristo, la cual él obedeció, y cuando lo hizo, su limitación fue removida. Quiero decirte algo esta tarde: Dios ha declarado una palabra sobre ti, y esa palabra ya fue hecha. ¿Cuántas cosas probablemente quería hacer este hombre de la mano seca, pero por tener su mano derecha impedida no podía hacerlo? Te preguntaré a ti: ¿cuántas cosas estás sintiendo que no puedes hacer? ¿Cuántos límites estás confrontando? ¿Cuántas cosas están resultando imposibles para ti? Si puedes creer a la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida, entonces tú puedes ver el milagro o los milagros que has estado necesitando. Dios quiere que tú disfrutes de sus bendiciones. Dios quiere que tú puedas prosperar en todas las cosas, en las bendiciones que ya Él ha derramado para ti. Sabe, a veces tenemos una batalla, pero tenemos que reconocer que Dios ya ha hablado acerca de esa batalla. La palabra dice en Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando en el Edén Adán y Eva se hicieron enemigos de Dios al desobedecer el mandato de Dios, la palabra dice que Dios hizo una promesa y dijo que así como Él había engañado a la mujer, la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza al enemigo, a la serpiente. Entonces a veces usted y yo tenemos que entender que Él, no pudiendo destruir a la mujer, se vuelve en ira contra aquellos que cumplen los mandamientos de Dios, que obedecen a Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Así como los escribas y fariseos estaban en contra de Jesús, puede ser que tú confrontes igual persecución en medio de tu vida.
Pero tú debes saber que aunque el enemigo se ha levantado contra la iglesia, usted es la iglesia, Dios ha desatado en su palabra que usted vencerá contra ella, que usted podrá ver la victoria de Dios en medio de su vida y en medio de las situaciones que está enfrentando. Así como Dios habilitó al pueblo de Israel para derrotar al enemigo, así Dios nos ha habilitado a sus hijos para que podamos confrontar las situaciones y problemas de la vida y vencer sobre ellos. Y que podamos confrontar los poderes de las tinieblas y vencer sobre ello. Confrontar el pecado y vencer sobre ello. Porque el Señor ha dicho en Mateo 16, quiero que vaya ahí conmigo, Mateo 16, 18, el Señor dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú debes saber que no importa cuán difícil está siendo para ti avanzar en estos días, cuántos desafíos tú estés enfrentando, es tiempo de cambiar tu mentalidad, porque Él te ha prometido, así como de la boca de Jesús salió una orden a este hombre diciéndole, ponte en medio. Asimismo ha salido una orden de la boca del Señor diciendo para ti, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces tú y yo no tenemos nada de que temer porque se nos ha dado autoridad y dominio contra el enemigo. Ahora, ¿cuáles son las armas? ¿Cuáles son esas llaves que tenemos? Tenemos dos llaves. La primera, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, es decir, la gente que obedece a Dios siempre tendrá una puerta de salida a las situaciones y a las persecuciones que el enemigo hace contra ellos. Lo segundo, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Te diré algo, no es tiempo de excusarnos cada vez que cometemos un error. Es tiempo de reconocer que Dios espera que tú y yo seamos sus sacerdotes sobre la tierra y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Hemos sido ordenados por Dios para reinar y Dios nos ha dado su unción y su poder para hacerlo. Y nosotros no podemos ser de los que retroceden. Tenemos que ser de los que avanzan. Sí, yo vengo a decirte que tienes que avanzar, que tienes que levantarte en obediencia, porque tal vez el milagro que tú estás esperando, la liberación que estás esperando, la sanidad que estás esperando o la oportunidad que estás esperando que Dios traiga a tu vida, no se ha dado aún porque no te has atrevido a cambiar tu mentalidad y obedecer por la fe lo que Dios te está pidiendo. Así que este es como el desafío de Jesús para ese hombre, es el mismo para ti y para mí, y es un desafío amoroso. Yo no sé si usted puede visualizarlo. Jesús tenía compasión de este hombre. Y yo quiero decirte que Él tiene compasión de ti y de mí. Y por eso a veces nos pedirá cosas que a nosotros no nos parecen razonables. Nos pedirá dar un paso al frente. Nos pedirá ir más allá de lo que nosotros sentimos que podemos hacer o de lo que otros nos han dicho que somos capaces de hacer. Nos pedirá ir más allá de esas limitaciones. ¿Sabe? El hombre se puso en medio, pero eso era solo lo que él podía hacer. Él no podía enderezar su mano, él no podía sanarse a sí mismo. Así que siempre que Dios nos lanza un desafío, Él nos pide
hacer lo que nosotros podemos hacer, porque Dios y solo Dios hará aquello que no podemos, porque no es por obras, es por gracia. Los milagros en nuestra vida ocurren, milagros como ser salvos, ser sanos, ser restaurados en Dios, ocurren a través de su gracia. Pero la gracia llega a nosotros cada vez que nosotros obedecemos a Dios y cada vez que nos atrevemos a ser testigos de Dios. El testimonio de Jesucristo fue dado por este hombre, no solo porque él hubiera hablado de Jesús, de hecho él no dijo nada, sino más bien porque él se puso a sí mismo en una posición donde Jesús podía usarle para mostrar la evidencia de quién él era. Y ciertamente él sigue siendo el gran yo soy, él sigue siendo el Dios que sana, él sigue siendo el principio y el fin, el que murió por ti para darte vida eterna. Ahora, Jesús es un Dios de confrontación. Y usted dirá, ay pastora, ¿cómo es eso? Bueno, sí, Jesús llega a nuestra vida y nos confronta. El hombre estaba en el templo, probablemente, habitualmente iba al templo, pero él seguía igual. Seguía en la misma situación. Y Jesús vino para confrontarlo. Y Dios está viniendo a tu vida en este tiempo a través del Espíritu Santo para confrontarte. Ahora, la intención de Dios de confrontarnos es transformarnos. Así que te animo a no huir de la confrontación que Dios pueda hacer a tu vida, porque la verdad es que la transformación no llegará hasta que tú aceptes seguir lo que Él está, o permitir que Él trabaje en el área donde Él quiere trabajar contigo. A veces le decimos al Señor Jesús, puedes trabajar con esta área, pero inconscientemente hay áreas de nuestra vida que no estamos abiertos a un cambio. Es tiempo de cambiar la mentalidad para que Dios pueda hacer el cambio que Él quiere hacer en nosotros. Sabe, aún Jesús, en medio de sus procesos, le dijo a Dios que pase de mí esta copa. Estaba confrontando lo que tendría que atravesar, pero sin embargo se entregó a Dios y dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Será que tú también puedas decirle eso a Dios? Porque Dios te está llamándote. Dios está llamando a familias, está llamando a iglesias, está llamando a los creyentes, está llamándote a ti para transformarte. Ahora tienes que soltar la mentalidad antigua. Tienes que aceptar un cambio, ¿sabe? Me recuerdo también del ciego Bartimeo. Bartimeo estaba pidiendo limosna, tirado en la calle, y de repente supo que Jesús pasaba y comenzó a gritar diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que muchos lo mandaban a callar, pero él gritaba más fuerte, así que Jesús lo mandó a buscar. Y cuando Jesús lo mandó a buscar, él se quitó la capa. ¿Sabe? La capa era lo que identificaba a alguien que era un mendigo. Él soltó esa mentalidad de mendigo para acercarse a Jesús y hacer lo que Jesús le estaba ordenando. Jesús le había ordenado que viniera hacia él. Y yo quiero que tú sepas que Dios quiere, especialmente de sus hijos creyentes, que suelten la capa de mendigo. A veces hay una mentalidad de no puedo, una mentalidad de justificación que dice, ay, yo hago lo que puedo, pero los demás deberían hacer esto o lo otro. ¿Sabe? La mentalidad nuestra no debe ser así. Nosotros debemos estar listos como iglesia y decirle al Señor, dame los guantes que yo me los voy a poner.
Sabe, la iglesia debe estar peleando a favor de su país, a favor de su familia, a favor de las naciones. Y debemos ponernos en el medio, en donde están las legiones y los que se oponen contra Dios, y los que critican, y los que están en la voz que está en contra. Y nosotros deberíamos pararnos ahí y entender y creer que Dios traerá la restauración, que en Dios tú vencerás. Yo te animo en esta hora que te levantes y te pongas en medio, porque el Señor ha prometido que Él no nos ha dejado. Él dice, yo vendré otra vez, y dice la Escritura que todo ojo lo verá. Entonces el evento mundial más importante del mundo entero está a punto de cumplirse. No sabemos la hora ni el día, pero Jesús vendrá otra vez. Y la victoria será manifestada completamente y Él vendrá a buscarnos. Mientras tanto, no permitas que tu mentalidad sea la mentalidad de alguien que piensa de sí mismo como un miserable, como alguien que está abandonado y sin recursos, o como alguien que está impedido, porque esa no es tu realidad. La realidad es que Dios te ha dado todo lo que necesitas para confrontar todo en tu vida y ser transformado. Y también te ha dado todos los recursos para que confrontes cualquier cosa en tu entorno y puedas ser transformado. Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición. Y solo quiero animarte en esta hora a que vivas en integridad delante de Dios, a que vivas en obediencia, a que tu existencia diaria, tus acciones, tus palabras, tu testimonio sea el buen testimonio acerca de la persona de Jesucristo. Piensa en esta hora. ¿Es tu relación con Dios como esta mano seca? ¿Está seca tu relación con Dios? ¿Qué cree usted que está mal? ¿Qué área debería enfocarse? ¿En qué área te está confrontando el Espíritu Santo? ¿Es en la oración? ¿Es en la obediencia? ¿Es que has perdido tu primer amor? ¿Es que ya no andas en gratitud o en fe? ¿Es que has sido herido y no has perdonado y tienes falta de perdón? No importa cuál sea el área, Dios te quiere lejos de esas cosas. Dios quería a Bartimeo y a este hombre lejos de la enfermedad, lejos del dolor, lejos de la miseria, lejos de los enemigos. Lo quería levantar. Y yo quiero decirte que si tú estás limitado, hoy Dios a ti te quiere levantar. Y te quiere levantar para que tú levantes a otros. Y si estás levantado por su gracia, es tiempo de avanzar. Es tiempo de creer. Es tiempo de usar lo que tienes en tu mano. ¿Sabe? La mano de este hombre representa la restauración de la iglesia, de nuestras manos, para que seamos las manos de Jesús. Tú debes tomar lo que tienes y usarlo para que otros, como este hombre fue sanado, sean sanados, para que como Bartimeo fue levantado, otros sean levantados. Pero primero, cambia tu mentalidad, porque eres más de lo que tal vez has podido comprender, y debes creer en la palabra que Dios ya habló sobre ti, y solo sigue la instrucción. No es tu parte producir el milagro en tu vida. De eso se encarga Jesús cuando tú lo sigues a Él. Que Dios te bendiga y fortalezca tu interior para desechar la mentalidad antigua y entender que en el Señor Jesucristo tu identidad de hijo de Dios te da acceso a todo poder, a todo dominio y a la victoria. Que Dios te bendiga
Y si este video, este mensaje es una bendición para ti, entonces compártelo con otros. Usa lo que tienes en la mano y Dios hará milagros, no solo en tu vida, sino en la vida de todos aquellos con quienes tú lo compartas.